Armonizando tu ser a través de la lectura en la introducción del libro de Génesis de la Sagrada Palabra. Es un análisis de estudio bíblico de acuerdo con el primer capítulo del Génesis. Vamos a leer la introducción de la creación y el hombre moderno. La relación que hay en el primer capítulo de la creación con relación al hombre moderno, según un análisis de los exégetas o personajes que escribieron la Biblia, y en esta Biblia es la latinoamericana, de acuerdo a un lenguaje latinoamericano en el que vamos a hacer el análisis. La Biblia establece la grandeza del hombre que procede de Dios y que no es producto del azar. Los pueblos primitivos se creían dependientes de los caprichos de sus dioses, hasta los mismos griegos, tan celosos de su libertad, aceptaban el peso de un destino del cual nadie podía escapar. El peso de esa fatalidad ha mantenido a la inmensa mayoría de los pueblos en el temor, ha paralizado su esfuerzo para superarse y ha apagado la alegría verdadera. La Biblia, en cambio, forma personas que no temen el poder oculto de los astros, no son más que lámparas al servicio de Dios. Personas que no temen alguna maldición del destino cuando buscan los secretos del universo. No por casualidad la gran trayectoria de la civilización ha salido de un occidente cristalizado. Esta primera página de la Biblia pone la base para una visión cristiana de la existencia, pero también decimos que tiene valor profético en este sentido de que si la leemos después de haber recibido el Evangelio, su vieja palabra dejarán traducir verdades nuevas. Solamente damos algunos ejemplos. El Génesis dice al principio, al hablar de la creación que apareció fuera de Dios en el tiempo, pero Juan nos mostrará otra riqueza de ese principio en el 1:1, que para Dios no pasa, pues Dios no está sometido al tiempo, sino que vive en esa plenitud permanentemente que llamamos eternidad. Allí no hay ni antes ni después, ni duración ni cansancio. Al principio Dios se proyecta en su Hijo, que es a la vez su imagen y su palabra. Corintios 1:15, Hebreo 1:3. Pero en este principio también Dios crea fuera de él al mundo para destruir en ese la riqueza que contempla en su Hijo. Y es entonces cuando comienza el universo y los espíritus, el espacio y el tiempo. Este universo que desafía nuestra imaginación por sus dimensiones y su duración es pues una expresión del misterio profundo de Dios. Toda la historia humana que va a transcurrir en él será una historia sagrada en que Dios realizará
un deseo eterno, su voluntad de amarnos, de llevar a los hombres a su madurez y de reunirlos en Cristo. El Evangelio nos hablará de un nuevo nacimiento del agua y el Espíritu, pero ya aquí desde el comienzo de nuestra Biblia aparecen las dos fuerzas divinas que están activas en nuestro mundo, el soplo y la palabra. Estas dos palabras muy humanas adquirirán su pleno sentido con la venida de Jesús. La palabra es el mismo, el Hijo, Juan 1:1, y el soplo es el Espíritu eterno común al Padre y al Hijo. A su imagen y semejanza hemos sido llamados a compartir el misterio de Dios al final de un camino en el que nos vamos haciendo semejante a Él. Ese camino nos dice el Nuevo Testamento, es el del amor. Primera de Corintios 13:13, Primera de Juan 3, del 1 al 6, 7 y 8. Que domine a pesar de su fragilidad. La criatura humana ha sido escogida por Dios para ser el enlace entre Él y el universo. Desde el primer momento de la creación, Dios dispuso que su Hijo se haría hombre. Efesios 1, del 1 al 14. A Él se refieren las palabras del Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de Él. Lo coronaste de gloria y todo le pusiste bajo sus pies. Vea a Corintios 15:24. Y Dios descansó el día séptimo. Este reposo no significa que ahora Dios mira desde lejos su creación. En Juan 5:17 significa más bien que la creación entera y lo mismo el trabajo de los hombres desembocarán en ese día sin fin en que descansaremos en Dios compartiendo su plenitud. Hebreo 4 del 1 al 10. Después de la institución del universo que ocupa el primer capítulo del Génesis, la Biblia nos ofrece aquí un relato mucho más antiguo. El hombre y la mujer en el paraíso terrestre. Para nosotros es como el ensueño de una felicidad perdida, pero no es así como los entendía el autor. En aquellos tiempos no se preguntaban a dónde vamos. Pensaban que en el pasado, al comienzo, Dios o los dioses habían instituido todas las cosas como debían ser y entonces todo andaba bien. Así que esta historia de la primera pareja era como el espejo en el que se debía apreciar el hombre presente, sus decisiones y su porvenir. No soñemos pues con un Adán superhombre cuyo pecado había traído toda la desgracia de la futura humanidad. Algunos de los santos padres de los primeros siglos, como San Ireneo, aceptaban mejor al hablar de una pedagogía de Dios cuya meta era hacer crecer a Adán, es decir, a la raza humana, llevándola a la edad adulta. Véase Efesios 4:13. Yahvé, el Dios Santo,
es representado aquí como el propietario de un jardín maravilloso. Edén significa delicia, en el que le gusta pasearse. 3:8. No es necesario imaginar un escenario muy grande. Aquí solamente están los dos árboles, el hombre y su compañera. Los animales no hacen más que pasar para someterse al hombre. Es lo que significa su nombramiento. Pero por muy pequeño que sea el Edén de la pareja humana, lo que ahí sucede determina al final la suerte de la tierra entera. Es así como al comienzo de la pequeña fuente del Edén se considera que alimenta a los grandes ríos del mundo, en especial el Éufrates y el Gihón, que distan uno del otro miles de kilómetros. Debemos hablar de Adán o del hombre, pues en hebreo Adán significa un ser humano cualquiera. Cuando el término se utiliza como nombre propio, sin el artículo, por ejemplo, en el punto 5.1 del capítulo 2, ponemos Adán. Aquí, en cambio, la Biblia describe el Adán, o sea, el hombre. Recordemos el respeto, la palabra del gran biblista Orígenes, que viviendo en el siglo III ya escribía: solamente entenderán el sentido profundo de dicha historia quienes sepan que en idioma hebreo Adán significa el hombre. En estos párrafos que se presentan como la historia de un tal Adán, Moisés expone su enseñanza sobre la naturaleza humana. Yahvé, como buen artesano, trabaja la arcilla con sus propias manos, teniendo en mente aquel que todavía no puede conocerse y preparándolo para que reciba el aliento y la vida de su propio aliento. Véase la enseñanza bíblica sobre el soplo de vida o alma. Armonía del hombre con el universo creado. Él está allí como en un oasis en medio del desierto, y siendo la pareja unida, la naturaleza entera es ordenada. El hombre es puesto en el jardín para cultivar la humanidad. Se va haciendo a sí misma, trabajando el mundo, y tendrá que trabajar durante muchos siglos para madurar y para saber lo que es y lo que puede. Dios se ha ausentado, pero el hombre vive por gracia a Dios. El árbol de la vida era tenido por un privilegio de los dioses. El soplo de Dios lo mantiene despierto para que no se duerma y no vuelva allí de donde viene, de abandonarlo el espíritu. En poco minuto o en pocas generaciones retornaría al polvo. El hombre sin Dios
Es fácil proclamar la muerte de Dios, pero de hecho el hombre es el que muere junto con su obra. ¿Qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal? El bien y el mal designan lo que es bueno y útil y lo que no lo es. Este árbol, pues, es la sabiduría, o mejor, el arte de vivir y de ser feliz. Dios abre al hombre un camino de sabiduría, pero este hombre es libre. ¿Aceptará acaso no ser él quien sepa y decida cómo serlo o lo que será bueno para él? No es bueno que el hombre esté solo. En el punto 2.18 dice así: no es bueno que el hombre esté solo. Dios, que no conoce la soledad, establece la división de los sexos, no porque sea necesaria para transmitir la vida, sino para promover el amor, la entrega mutua y el gozo compartido. No se encontró a ninguno que fuera a su altura y le ayudara. La procesión de los animales nos prepara para descubrir el valor irreemplazable de la mujer, una compañera y no una sirvienta. Adán se durmió para que Dios realizara en él una transmutación, pasara a ser uno en dos personas, y para cada uno de ellos esto será como nacer de nuevo. Será llamada mujer. En hebreo la palabra hombre y mujer comienzan con la misma sílaba, símbolo de profundo parentesco. Al respecto, vea en Efesios 5:31, Corintios 7:4, del 7 al 10. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. La costumbre judía quería que la mujer dejara su familia para entrar en el clan de su marido, pero se acordaban de que en los tiempos antiguos era lo contrario. El hombre entraba en el clan de la mujer. En realidad, tanto la uno como el otro deben asumir el riesgo de separarse del medio familiar para fundar una nueva unidad social, y pasarán a ser una sola carne. En hebreo esto quiere decir que formarán un solo ser. Esta unidad de la pareja es parte de su misión. No será un acuerdo provisorio para gozar el uno del otro, sino la unidad de una familia en la que se realiza la obra de Dios. La familia, pues, será fecunda, y ambos devolverán a la gran familia humana los tesoros de humanidad que de ella recibieron. ¿Quién no sabe que Jesús volvió a tomar estas palabras en el Evangelio Mateo 19:15? La palabra de Jesús sobre el matrimonio será de la que menos se comprendan. La voluntad de Dios estaba, sin embargo, clara en esta página antigua. Los años de vida en común, los esfuerzos para escucharse,
comprenderse y tomarse en conjunto decisiones, la capacidad de perdonarse y de perseverar en la total fidelidad. Los riesgos tomados en conjunto para traer al mundo y educar a toda una familia. Esos son los medios que poco a poco van transformando al hombre y a la mujer, permitiéndole adquirir madurez y sentido de su responsabilidad, y es precisamente lo que Dios quiere encontrar en ello al término de su vida, cuando Él sea todo en todo. Estaban desnudos, pero no por eso se avergonzaban. En la cultura hebraica, la desnudez es lo que nos deja indefenso. Entendemos que el hombre y la mujer se aceptan tal como son, sin abusar de sus mutuas debilidades. Hermanos, hemos leído la introducción y el estudio bíblico del capítulo 2 del libro de Génesis en la Biblia latinoamericana de descendencia hebraica. Pero usted puede elegir la Biblia de su preferencia, y yo le invito a que empiece a estudiar la introducción de este sagrado libro para que pueda ayudarse a entender la razón de ese llamado de Jesucristo a cada uno de nosotros de una forma muy personal, a la conversión, a la salvación de nuestra vida, convirtiéndonos en hijos de nuestro Padre Creador a través de la fe en la esperanza de su inmensa misericordia que cada uno de nosotros tiene en su corazón de nuestro Padre. Dice el capítulo 2 del libro de Génesis que así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ello. El séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó, y en ese día de todo lo que había hecho, bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló a su nariz un aliento de vida, y existió el hombre como aliento y vida. Y Yahvé Dios plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón y corre rodeando toda la tierra de Evila, donde hay oro muy fino. Allí se encuentra también aromas y piedra preciosa. El segundo río se llamaba Gihón
y rodeaba la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio el nombre le dio al hombre un mandamiento y le dijo: puedes comer todo lo que quiera de los árboles del jardín, pero no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día en que coma de él, ten enseguida en seguridad de que morirá. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé Dios formó de una tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y lo llevó ante el hombre para que les pusiera nombre, y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales y las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es huesos de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Y hoy a cada uno de nosotros, de una forma particular y personal, nosotros estamos indefensos cuando estamos separados de la gracia de nuestro Padre, de su misericordioso amor, y a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros podemos vestirnos. Necesitamos vestirnos de esa salvación. Necesitamos unirnos al Padre, reconciliarnos con el Padre, pero solo es a través del Hijo. Hermano, estudia el Evangelio, estudia los Evangelios, conozcamos a Jesucristo y conozcamos ese Hijo de Dios que dio su vida por cada uno de nosotros para que podamos ser salvos, para que nos reconciliemos con nuestro Padre. Desde el inicio que nuestro Padre creó a Abraham, creó a Adán, y que después de Adán hizo a la mujer, y que le dio el poder sobre la tierra, sobre las plantas, sobre los animales, y Dios su amor misericordioso. Ahí empezó a formarse las leyes, las reglas, las normas de que no debíamos violar ciertas reglas y normas que nuestro Padre tiene para nosotros, no por egoísmo, sino porque nos conviene. Nos conviene obedecer, nos conviene para conocer y saber la sabiduría divina y ser más felices y ser mejores personas. Es necesario que aprendamos, que descubramos qué dice la palabra de Dios a mi vida, a mi entorno. ¿Por qué existe la palabra de Dios en la existencia? ¿Por qué llegó a mis manos? ¿Por qué leo esta palabra? El Señor tiene un plan con cada uno de nosotros cuando decide darnos a su Hijo para que podamos ser salvos. Te invito a descubrir qué te dice la palabra de Dios cuando tú la lees, hermano.